Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Marcos, evangelista. Se llamaba Juan, por sobrenombre Marcos, y es un santo de estos que salen en los Hechos de los Apóstoles y que son más cercanos a nosotros que otras personalidades, ¿no? Cuando uno ve en los Hechos de los Apóstoles a San Pablo, o cuando uno ve al apóstol San Juan, o cuando uno ve, bueno, pues claro, son santos muy admirables, ¿no? La personalidad de San Pablo ya no solamente es algo sobrenatural, ¿no? Sino también es su personalidad, ¿no? Como Dios le había creado, ¿no? Tenía una personalidad arrolladora, ¿no? Pues antes de convertirse, pues era el que encabezaba las persecuciones a los cristianos. Un tío con personalidad, pues es el jefe siempre, ¿no? Cuando está contra los cristianos, el jefe de la persecución. Cuando es cristiano, pues el jefe del apostolado entre los gentiles, ¿no? Pero San Marcos es un santo más cercano al común de los mortales, ¿no? Él es un santo, él es hijo de una familia cristiana, sale su madre en alguna carta de San Pablo, no me preguntéis en cuál, pero sale por ahí en algún momento. Es primo de San Bernabé, ¿no? Es decir, es de una familia cristiana. Y San Bernabé, que también tiene una personalidad arrolladora, cuando se va a ir con San Pablo a evangelizar, dice que se lleva a su sobrino Marcos, ¿no? Y entonces pues van los tres, San Pablo y San Bernabé, y a mitad de camino Marcos se siente sobrepasado por la misión y se va. Dice, yo no salen las palabras, no sale si se enfadó y dijo, me he rayado y me voy, ¿no? O si dijo, estoy muy cansado, me voy. Lo que sabemos es que se fue. Y lo que sabemos es cuando San Pablo y San Bernabé van a iniciar el segundo viaje apostólico, Bernabé dice, oye, nos llevamos a mi sobrino. Y San Pablo dice, por encima de mi cadáver, ¿no? Y San Pablo y San Bernabé discuten por culpa de Juan Marcos, porque San Pablo dice que uno que se ha dado la vuelta no merece volver a ser llamado. Y San Bernabé dice que sí, porque es su sobrino, claro. Y discuten, San Pablo y San Bernabé discuten y no vuelven a trabajar juntos por culpa de Juan Marcos, ¿no? O sea que Juan Marcos, aparte de flojete, provocaba que los demás discutieran, ¿no? Y San Pablo tiene que irse por un lado y San Bernabé por otro, ¿no? Y este es Juan Marcos, ¿no? Es una persona, pues no sé, floja de carácter, supongo, ¿no? Hombre, a ver, esos viajes eran duros, ¿eh? No sé si ninguno de nosotros lo hubiéramos hecho, ¿no? Porque esos eran otros tiempos, pero bueno, desde luego mucho más flojo que los demás apóstoles, ¿no? Y bueno, y sin embargo, pues vemos cómo años después, décadas después, pues San Marcos, hemos leído en la primera lectura que San Pedro le llama mi hijo querido, ¿no? También sale cuando está San Pablo en la cárcel en Roma, también sale que está Juan Marcos con él, ¿no? Es decir, aunque discutieron 30 años antes, pues se llevan bien, ¿no? Se quieren, hay caridad cristiana y San Pablo le cita en la carta, ¿no? Y también sabemos pues que al final pues fue mártir, fue obispo, el primer obispo de Egipto, en Alejandría, y que fue mártir, ¿no? Pues yo creo que a todos nos ayuda ver santos débiles, ¿no? Claro que nos ayuda a ver la fuerza de Dios en los santos y ver que los santos han hecho grandes obras y que los santos han llevado el Evangelio al otro extremo del mundo y que los santos han resistido tentaciones muy grandes. Claro que nos ayuda porque nos recuerda la fuerza de Dios y hay muchos santos que nos ayudan pues ver sus vidas, ¿no? Pero también nos ayuda a ver otros santos que eran débiles de carácter, ¿no? O que no cogieron la fuerza de la gracia desde el principio, o porque igual la gracia no quiso darle muchísima fuerza desde el principio, porque no a todos se nos comunica plenamente la gracia desde el principio, no todos somos la Inmaculada Concepción, ¿no? Y nos ayuda a ver también cómo hay almas en las que la gracia entra más despacio, por designio de Dios o por culpa del interesado, no lo sé, ¿no? Pero va más despacio y uno es más débil, ¿no? Pero al final la gracia también triunfa en ellos, ¿no? Y al final de su vida se ve pues que triunfa la caridad entre Pablo y Marcos, triunfa la caridad, triunfa el celo apostólico y es el primer obispo de Alejandría, triunfa el amor a Dios y es mártir, ¿no? Cuenta la tradición que es, aunque esto es más tradición, no sé si es histórico, pero que murió porque le pusieron una cuerda al cuello y le arrastraron con un caballo, ¿no? Y no murió el primer día, se tuvieron que repetir al día siguiente, ¿no? Y ahí así que murió, ¿no? Pero más allá de cómo murió, pues sí que sabemos que murió mártir, ¿no? Y nos ayuda mucho ver que en medio de debilidades, ¿no? Y de gente que no es tan fuerte y que se asemeja más a nosotros, la gracia de Dios también triunfa y que Él puso la semilla del Evangelio en Egipto, ¿no? Que fue en Alejandría, que fue una ciudad difícil para el Evangelio,
no sabemos nada hasta 200 años después de cómo estaba la Iglesia en Alejandría, pero que luego pues, ha dado grandísimos santos, ¿no? Pues como San Atanasio, San Cirilo de Alejandría, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ojalá que nosotros, viendo estos santos que eran más débiles, ¿no? Que no fueron fieles desde el principio, nos animemos también a ir abriendo nuestro corazón a la acción de la gracia y veamos que también, como Juan Marcos, podemos estar llamados a dar mucho fruto, aunque nos veamos débiles, ¿no? Porque la gracia de Dios pues necesita su tiempo, y con San Marcos necesitó tiempo y al final pues dio mucho fruto, ¿no? Y bueno, y el fruto más importante, el Evangelio que escribió, ¿no? Como estuvo viviendo con San Pedro, pues se considera que el Evangelio de San Marcos refleja más la predicación de San Pedro. Pues le pedimos a este santo que también nosotros, en medio de nuestras debilidades, paramos nuestro corazón a la gracia de Dios, nos podemos ir transformando poco a poco por la fuerza de la gracia de Dios, para que también como San Marcos podamos dar mucho fruto.